Era una visita pensada como un gesto breve de caridad. Lo que ocurrió en segundos cambió todo. Alejandro Morales entró en el asilo con un sobre y una promesa para la directora. No salió con la misma certeza de siempre. Era una tarde gris, el viento golpeaba las ventanas y un olor mezclado a jabón y medicamentos llenaba los pasillos. Alejandro, 55 años, hombre de negocios reconocido y filántropo, había vuelto a un lugar que creía irrelevante para cerrar un capítulo vacío de su vida. Al cruzar un corredor, iluminado por lámparas amarillas, una mano temblorosa rozó su mejilla, y una voz, apenas un murmullo, dijo un nombre que nadie debía recordar. Aquel murmullo fue el detonante. La promesa de este relato es revelar cómo una simple visita desenterró documentos, mentiras y un juicio que devolvería algo más que dinero. Había humedad en las paredes, el zumbido de una nevera, el aroma a café quemado y el sonido de ruedas de silla de ruedas sobre el linoyo. Quédese hasta el final, la verdad cambia todo. Alejandro había vuelto varias veces al asilo desde que decidió financiar una remodelación. La directora se llamaba María Estela y lo recibió con respeto y cansancio. Ella caminó a su lado y lo condujo a una sala común donde las cortinas se movían con la brisa. Allí, una señora de ojos claros y manos arrugadas levantó la vista y pronunció un apodo que Alejandro había oído cuando era niño. «Ale», dijo ella con voz rasposa. Alejandro se congeló, su corazón latió con una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó él. La señora sonrió con lentitud y su piel olía a talco y a cocina vieja. El asilo olía a papel viejo y a pastillas, la luz entraba pálida por las ventanas y el silencio se rompía por el tic-tac de un reloj antiguo. Alejandro tocó la mano de la mujer. Era fría, pero su agarre fue firme, como si reconociera algo que el tiempo no pudo borrar. En aquel preciso instante, decidió no marcharse sin entender. Infancia y formación de Alejandro. Cuando era niño, su madre lo llevaba a la plaza, le enseñó a leer en noches de luz de lámpara y le habló de justicia. Creció en una casa pequeña, con historias de un pueblo donde los secretos se guardaban detrás de puertas espesas. Su madre, Rosa Elena, mencionaba a menudo a una hermana mayor llamada Ramona, que vivía en una hacienda a las afueras y que acudía a los trámites en la ciudad. Alejandro estudió administración con becas, trabajó en oficinas de madrugada y su carrera lo llevó a fundar varias empresas que hoy llevaban su nombre en letras doradas. A pesar del éxito, había una ausencia, la falta de datos concretos sobre lo que ocurrió aquella noche de hace 40 años, cuando su madre desapareció de casa y la palabra muerte apareció en un acta que nadie pudo explicar del todo. Pérdida y presente. La ausencia se transformó en motor. Alejandro aprendió a medir el mundo por cifras, pero a vivir por preguntas. Adoptó una disciplina que le daba resultados, pero que no cerraba las grietas del alma. La nostalgia lo acompañaba en hoteles y hangares donde firmaba contratos. Había un vacío que ni el dinero ni los relojes caros lograban llenar. Por ese vacío decidió, años después, invertir en proyectos sociales. Era su manera de devolver algo a un país que le había dado oportunidades, y también de buscar respuestas en lugares donde la gente mayor guardaba fragmentos de memoria. En su cartera siempre había una foto amarillenta de su madre, con un collar sencillo y una mirada que prometía historias no contadas. Aquella tarde en la sala común, la conversación entre Alejandro y la mujer continuó en forma de preguntas y respuestas cortas. Ella murmuraba detalles imprecisos sobre un pueblo, una hacienda, un coche y una hermana que estaba muy ocupada. Ella decía que la llevarían lejos porque no podía cuidar de mí, dijo la mujer. Alejandro escuchó, con el pulso acelerado y la respiración contenida. El murmullo de la mujer arrastraba palabras que encajaban con recuerdos suyos. El olor de las tortillas, el sonido del río, la lámpara de mano que su madre usaba para leer. La directora observaba en silencio, con los dedos entrelazados, y una enfermera llamada Lucía se acercó a ofrecer un vaso de agua. Cada objeto en la sala parecía reenviar a una memoria. La bufanda colgada en una silla, un reloj con números gastados, la textura áspera del sofá. Alejandro decidió entonces que no podría quedarse callado. Su vida necesitaba respuestas prácticas y no más conjeturas. Segunda visita y conexión creciente. 3 días después, Alejandro volvió al asilo acompañado por su asistente y por un familiar lejano que había venido de la ciudad. La señora, a quien la directora llamaba Carmen, lo reconoció casi de inmediato. «Mi niño», dijo, mientras intentaba pronunciar su nombre completo.
La directora explicó que Carmen había tenido lapsos, que se perdían historias antiguas y que muchas veces repetía nombres sin orden. Alejandro se sentó junto a ella y empezó a relatar cosas de su infancia en voz baja, como quien recita secretos para escuchar si algo responde. ¿Recuerdas el collar que mamá llevaba?, preguntó él. Carmen cerró los ojos y por un momento su respiración se volvió uniforme. Luego, con un hilo de voz, describió un dije en forma de luna que brillaba con la luz del sol. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Trajo consigo una copia de la foto vieja que guardaba en su cartera y la extendió. Carmen la miró con detenimiento, señaló el collar y dijo el apellido que Alejandro no escuchó en años. Los ojos de Alejandro se llenaron de agua. Afuera, la lluvia golpeaba las tejas, el aroma del café se intensificó y una enfermera barrió el pasillo con movimientos monótonos. La escena estaba llena de detalles sensoriales, el tacto rugoso de la fotografía, el sonido amortiguado de pasos, el olor a humedad, la luz que se filtraba por las rendijas y el sabor metálico del miedo en la boca de Alejandro. Dialogaron largo. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Alejandro. «No lo sé», respondió Carmen. «Pero recuerdo una caja», añadió. «Una caja con papeles». «¿Dónde?», insistió Alejandro. «En la casa de la hermana», dijo ella con seguridad. «Ramona», pronunció con claridad. Fueron palabras que actuaron como un mapa. La directora tomó nota. La enfermera agregó fechas que Carmen murmuró, y el asistente de Alejandro, un joven llamado Miguel, dejó su celular grabando por si las palabras podían virar en pruebas. En la conversación hubo al menos 10 intercambios extensos donde se cruzaron recuerdos y silencios, y en cada línea sensoriales nuevas. El roce de una manta, la temperatura húmeda, el olor a papel quemado, el sabor de una menta que alguien ofreció, el brillo tenue de una lámpara. Después de esa visita, Alejandro no durmió. La idea de una caja con papeles lo seguía en cada momento. Se sentó en su oficina, la noche había caído, y el sonido lejano de la ciudad era un murmullo constante. Volvió a mirar la foto de su madre, comparó fechas y notas, y decidió que debía pasar de la duda a la investigación. Comprendió que la emoción necesitaba acción. Llamó a una detectiva privada que conocía por casos anteriores, una mujer llamada Sofía Rojas, que había trabajado con él en revisiones de patrimonio y que ahora aceptó el reto con cautela. «Si hay algo fuera del hogar, lo encontraremos», le dijo Sofía por teléfono, y su voz sonó a metal y a planificación. Alejandro contrató también al abogado Héctor Álvarez, un especialista en derecho testamentario que había ganado casos importantes contra notarios corruptos. «Vamos a pedir documentación, actas, cualquier registro», prometió Héctor. Era el comienzo de una transición de dolor a búsqueda metódica. El plan se trazó en una reunión a la que asistieron Alejandro, Sofía, Héctor, el asistente Miguel y la directora del asilo, María Estela. Sofía propuso un recorrido por registros públicos, archivos municipales y cartorios, donde según la memoria de Carmen podría estar la clave. Héctor insistió en obtener copias del testamento, del acta de defunción que se había emitido años atrás y de cualquier documento que llevara firmas de la supuesta tutela. «Hay que mirar transferencias bancarias, fideicommos y posesión de bienes», dijo Héctor, «y revisar actas notariales antiguas». La directora aportó nombres: Ramona Morales, que había figurado como tutora legal de Carmen en registros antiguos, y un notario llamado Ricardo Peña, que firmó documentos en aquella época. Los roles quedaron claros, y la noche cerrada sobre la ciudad parecía contener algo de esperanza. El plan fue simple y preciso: verificar el acta de defunción, localizar la caja con papeles que mencionó Carmen y revisar cuentas y escrituras que pudieran mostrar transferencias o maniobras de apropiación. La investigación avanzó con pasos metódicos. Sofía pidió un peritaje documental que incluyera un examen pericial del acta de defunción y de otras firmas. Héctor preparó solicitudes legales para acceder a registros privados. En una de las primeras consultas al archivo municipal, Sofía encontró una ficha con datos inconsistentes. La acta de defunción tenía una fecha que no cuadraba con los últimos correspondencias. Las rúbricas eran diferentes y el sello del notario parecía superpuesto. «Esto no es correcto», dijo Sofía al mostrárselo a Alejandro. «Puede ser una falsificación o una edición posterior». En la tarde siguiente, el notario Ricardo Peña negó haber emitido algunos de los documentos, si no se presentaban originales. «Mi firma está»,
Pero no reconozco ese sello, dijo con voz que intentaba ser precisa. Fue una pista que abría más preguntas sobre tutela y posibles transferencias de bienes bajo un fideicomiso irregular. Primer momento de tensión. En la noche en que la detective revisó una caja en el antiguo hogar de Ramona, encontró sobres con fotografías, recibos de transferencia y una carta con una rúbrica parcial. El polvo llenaba el ambiente, la madera crujía bajo sus pies y el olor a aceite de motor proveniente de un cobertizo cercano invadía la sala. Al abrir un sobre, descubrió una acta aparentemente alterada. El pulso se aceleró, la linterna iluminó manchas de tinta que se superponían y la sensación de haber hallado una prueba concreta trastornó al equipo. Sofía respiró profundo, se secó la frente y en la penumbra pensó en el peso de lo que aquel documento implicaba. Fue un hallazgo que conectaba la historia de la madre con movimientos financieros viejos y con decisiones que alguien tomó en su nombre. Segundo momento de tensión. Al revisar cuentas bancarias antiguas, el contador designado por Héctor detectó una serie de transferencias hacia una empresa fantasma vinculada a Ramona. Las cifras no eran enormes, pero su patrón, sus fechas y destinatarios mostraban una maniobra sistemática. El sonido de los teclados en la oficina era una avalancha de clics y respiraciones cortas. Miguel imprimió registros y los puso sobre la mesa. La luz blanca del monitor resaltaba números que habían permanecido ocultos. La conclusión fue clara. Existían movimientos que sugerían una administración fraudulenta de bienes de Carmen en favor de terceros. La sensación de traición se hizo tangible. Alejandro golpeó la mesa con la palma, no para hacer ruido, sino para dejar constancia de que aquello no quedaría impune. Tercer momento de tensión. La visita a la hacienda de Ramona en las afueras fue un viaje lleno de rumores. El camino era de tierra, el olor a pasto y a combustible mezclado, el cielo amplio y seco. En el sótano de la casa encontraron un viejo Ford cubierto por una lona y una paja oxidada con papeles dentro. Cuando la tapa se levantó, una pila de fotografías, un testamento con fecha y una llave antigua emergieron de la oscuridad. La llave tenía rastros de óxido y un dije en forma de luna adherido al llavero. Al tomar la llave, la mano de Alejandro tembló. La luz del sótano cayó sobre una caja con etiquetas que coincidían con las direcciones que Carmen había mencionado. El hallazgo confirmó que no se trataba solo de recuerdos distorsionados por la edad, sino de una cadena de acciones que alguien había orquestado. Registros periciales técnicos. Un examen pericial gráfico de las firmas y el sello notarial arrojó resultados contundentes. El laboratorio comparó trazos, presión de tinta y composición de sellos, detectó superposición de tinta y alteraciones en sellos que implicaban manipulación posterior al año indicado. Los peritos documentaron la diferencia en la velocidad de trazo y en la presión ejercida, lo que indicó falsificación. Ese informe pericial se convertiría en pieza clave para el caso porque explicaba con precisión técnica que las firmas no correspondían a la originalidad presentada. Con la caja en mano y las fotografías como evidencia, el equipo avanzó hacia el siguiente paso: formalizar la denuncia y presentar cargos. Héctor preparó un expediente con solicitud de restitución y la petición de apertura de juicio por falsificación de actas, abuso de tutela y apropiación indebida de bienes. Él pidió que se incluyera una auditoría financiera forense sobre las transferencias detectadas, con el objetivo de rastrear cualquier fideicomiso o cuenta a nombre de empresas pantalla. Necesitamos sostener todo con documentos y pericia, dijo Héctor en voz baja, casi como una plegaria legal. Alejandro, que hasta entonces había sido un ente emocionalmente implicado, se convirtió en un testigo resuelto y en el demandante que buscaba más que justicia, quería la verdad y la restitución de la dignidad de su madre. La investigación judicial comenzó con testimonios. Se llamaron a declarar a la directora del asilo, a la enfermera Lucía, al notario Ricardo Peña y a un vecino llamado Don Carlos que recordaba visitas de Ramona a la hacienda. Cada comparecencia añadió piezas al rompecabezas. La directora habló de la primera vez que Carmen llegó al asilo, de sus lapsos y de una carta que nunca abrió. Lucía describió detalles del comportamiento de Carmen, su reacción al ver fotografías y cómo mencionaba nombres con firmeza. Don Carlos habló del coche que desapareció de la hacienda y de un hombre que pasaba a menudo con carpetas. En el estrado, las voces se cruzaron y cada testimonio trajo nuevas sensaciones. El olor de la tierra en testimonios de campo, el sonido de la pluma de un notario rubricando documentos, el tacto del papel en manos de peritos que cotejaban firmas. Tercer bloque de conflicto y confrontación. Alejandro y su abogado confrontaron a Ramona en una audiencia preliminar.
Ella entró con rostro impasible, la piel bronceada por años de campo, la voz seca y una seguridad que parecía ensayada. Yo fui la tutora legal, afirmó, repitiendo el argumento que había mantenido durante décadas. Actué en beneficio de Carmen. El cruce fue tenso. ¿Por qué aparecen transferencias a su nombre y escrituras que nunca fueron registradas en la casa familiar?, preguntó Héctor. Ramona respondió con evasidas y frases que buscaban racionalizar movimientos. Fueron más de 10 intercambios directos, cada uno cargado de acusaciones latentes y de defensas frías. El público en la sala notó la alteración en la voz de Ramona cuando se recordó el nombre del notario. Los detalles sensoriales hicieron que la escena fuera vívida. El olor a madera vieja, el ruido de papeles, el brillo de las lámparas sobre documentos abiertos, la sequedad de la garganta de Alejandro cuando se disponía a hablar. Pericia contable técnica. La auditoría forense bancaria describió un patrón de transferencias periódicas, fecha tras fecha, que convergían en una cuenta a nombre de una empresa de papel registrada en jurisdicciones distintas. Los analistas rastrearon movimientos hacia compras de vehículos, mejoras en la hacienda y pagos a empresas constructoras que en apariencia no existían. El informe técnico describió métodos de desvío usados frecuentemente en apropiaciones irregulares y en 300 palabras documentó la cronología, las montos y las pruebas de que la administración de los bienes no se realizó conforme a la tutela legalmente establecida. La búsqueda en la hacienda y el descubrimiento del vehículo y el dije con la luna como símbolo fueron determinantes. Encontraron además un documento titulado Testamento Hológrafo que, aunque datado en una fecha antigua, presentaba inconsistencias en la escritura. Entre las fotografías, una donde se veía a una joven Rosa Hiena con su hijo Alejandro apareció con una dedicatoria en el reverso que mencionaba agradecimientos a una Ramona distante. Fue la evidencia que vinculaba afecto y traición. La sensación en la sala donde se revisaron las pruebas fue densa. El olor a tinta, la textura de los papeles, el tacto frío del dije en la palma, la luz que se filtraba desde arriba del altillo y el silencio colectivo que dejó a las personas mirando sin saber qué decir. Momento de mayor tensión en la investigación. En la investigación de campo, cuando los peritos llegaron a la finca para recoger objetos, un encuentro con un empleado antiguo casi deriva en violencia. La conversación fue áspera, con preguntas y respuestas que subieron de tono. ¿Dónde está la documentación original?, preguntó la detective. El empleado negó tener más papeles y miró hacia el corredor con nerviosismo. En un intercambio de palabras se mencionó a un tercer personaje que había ayudado a mover cajas en la noche, un hombre identificado como Mario, que luego se convertiría en testigo decisivo. La escena fue intensa en sonido y en darse cuenta de que la verdad implicaba riesgo físico y emocional para quienes hablaban. La causa llegó al tribunal con un expediente robusto, actas, pericias periciales, transferencias rastreadas, testimonios y objetos encontrados en la hacienda. El juicio estuvo lleno de capítulos tensos. La acusación expuso cada punto con detalle. La defensa intentó sembrar dudas. Rogelio Vargas, el juez, escuchó con gravedad y ordenó la práctica de más peritajes cuando la defensa afirmó irregularidades en las pruebas. El juicio tuvo varios momentos virales: la entrada en la sala de Carmen asistida por una enfermera, la proyección de la foto hallada en la caja, la lectura del informe pericial y la confesión de un intermedio que no esperaba exponerse. La sala olía a papel y a nervios. Las luces encendidas resaltaban rostros y gotas de sudor, y la cámara judicial enfocaba manos que temblaban. Durante la vista oral, testigos claves subieron al estrado. Don Carlos habló de noches de silencios en la hacienda. Marta Cruz, una periodista que siguió el caso, presentó recortes antiguos que daban contexto. Y Mario, el ex empleado, relató cómo se solicitaron mover cajas a medianoche. Los diálogos entre fiscales y testigos fueron extensos, más de 10 intercambios con cada testigo, y cada réplica produjo nuevas revelaciones. En un momento, la defensa aseguró haber encontrado una supervisión administrativa que justificaba movimientos. El fiscal respondió con datos concretos de transferencias e imágenes del coche en el sótano. La tensión escaló y la audiencia contuvo la respiración cuando la cámara mostró la fotografía del dije con la luna. El clímax llegó cuando la defensa intentó desacreditar la pericia documental, alegando que las muestras podrían haber sido contaminadas. El perito principal, con voz clara, explicó el protocolo de cadena de custodia, cómo se etiquetaron las pruebas, cómo se documentó cada objeto, quién tuvo acceso y qué procedimientos se siguieron para preservar la integridad.
detalló la técnica de comparación de firmas y la forma en que se digitalizaron documentos para análisis. Fue una intervención técnica que limpió dudas y que, en términos concretos, reforzó la acusación. El contraste entre testimonios emocionales y la precisión científica dio al tribunal una base para evaluar la veracidad de las pruebas. Veredicto y conclusión judicial. Tras días de deliberación, el tribunal encontró indicios suficientes de responsabilidad en las maniobras que favorecieron la apropiación. Ramona fue acusada de falsificación de actas, abuso de tutela y apropiación indebida. El veredicto dispuso la restitución de bienes y la apertura a un proceso de restitución dineraria y material hacia la cuenta de Carmen, representada por Alejandro. La sala del tribunal se llenó de reacciones, algunas silenciosas, otras con llanto contenido. Alejandro, con la mano apoyada en la mesa, sintió una mezcla de alivio y amargura. Recuperar bienes no devolvía los años perdidos, pero era, en términos tangibles, una reparación necesaria. Epílogo. Un mes después, un mes tras el veredicto, Carmen había sido trasladada temporalmente a una habitación en la casa de Alejandro para controlar su recuperación. La habitación tenía luz suave, cortinas claras y el aroma de pétalos frescos. Alejandro pasaba horas a su lado, escuchando historias que surgían como olas. Carmen reconocía algunos rostros y cantaba canciones que su madre le había enseñado. En reuniones con médicos y terapeutas, se trazó un plan de cuidado que incluía terapia ocupacional y visitas regulares. La comunidad reaccionó, vecinos llevaron comidas y voluntarios del asilo ofrecieron apoyo. Alejandro sintió que, aunque el tiempo no se pudiera recuperar, había espacio para reconstruir. En términos prácticos, la restitución material había comenzado a materializarse. Fondos bloqueados fueron liberados parcialmente para asegurar atención médica y adaptaciones domésticas. Epílogo 3 meses. Después. A los 3 meses, la restitución avanzó y una cuenta fiduciaria fue establecida para garantizar el uso correcto de los recursos. Héctor coordinó la creación de un fideicomiso a nombre de Carmen con supervisión judicial y transparencia en transferencias. Carmen asistió a sesiones de terapia con resultados modestos pero esperanzadores. Recobró recuerdos claves y mejoró su desplazamiento gracias a sesiones físicas. La prensa local cubrió la audición final y la entrega simbólica de documentos. Alejandro abrió un pequeño fondo para la renovación del asilo en memoria de su madre, dedicado a la protección legal de personas mayores vulnerables. La comunidad celebró con discreción, y la familia, que había estado apartada por años, comenzó a comunicarse nuevamente, aunque con cautela. Epílogo. 6 meses después. 6 meses después del juicio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Carmen vivía en la casa de Alejandro la mayor parte del tiempo y pasaba tardes en el jardín donde un árbol nuevo fue plantado en su honor. La restitución legal continuó. Algunos bienes físicos regresaron a su lugar. La hacienda fue objeto de una demanda de recuperación parcial y la justicia ordenó medidas para reparar daños y establecer mecanismos de control sobre tutelas. Alejandro promovió una campaña para revisar procesos de tutela en la región, colaborando con ONG y autoridades para crear protocolos que evitaran que situaciones similares se repitieran. La comunidad reconoció el impacto del caso y se formaron redes de apoyo. En lo personal, Alejandro encontró en el abrazo tardío de su madre una forma de cerrar un círculo que, aunque incompleto, dio sentido a sus años de búsqueda. Momentos de reflexión y lección final. La historia no solo trató de bienes y actas, sino de cómo un sistema legal puede ser manipulado en perjuicio de los más vulnerables. La presencia de documentos como acta de defunción, testamento y actas notariales manipuladas sirvió para exponer fallas. La investigación mostró la importancia de pericias periciales, de auditores forenses y de la voluntad de los testigos que decidieron hablar. Palabras que aparecieron repetidamente durante el juicio fueron saudade, mentira, volver, justicia. Los gestos recurrentes como tocar la cara, mostrar la foto, sostener el dije, sirvieron de leitmotiv emocional a lo largo de la historia. CTA de comentarios. Si al escuchar la escena en que Carmen rozó la mejilla de Alejandro sintió un nudo en la garganta, no está solo. Muchas personas cargan preguntas que parecen no tener respuesta, y compartir puede ser un primer paso para sanar.
Cuéntenos en una sola frase. Mi sorpresa que cambió todo fue, su relato puede ayudar a alguien más a sentir que no está aislado y también nos inspira para contar otras historias. Leeremos sus comentarios con atención y si lo desea, podría aparecer en un futuro episodio contextualizando su experiencia. Ahora, continuaremos con los detalles de cómo se consolidó la evidencia y qué se encontró en el sótano de la hacienda. Conclusión final y llamado a la comunidad. Al terminar esta historia queda claro que la justicia puede tardar, pero que las pruebas, la perseverancia y la solidaridad hacen la diferencia. Alejandro recuperó parte de lo que fue arrebatado, y Carmen recuperó algo de su dignidad, aunque el tiempo perdido no vuelva. El veredicto devolvió más que bienes, devolvió la posibilidad de reconstrucción. Si esta historia le tocó, compártala, suscríbase para escuchar más relatos donde la verdad sale a la luz, y deje en los comentarios su experiencia. A veces contar es el primer paso para ayudar. En el final, lo que más valió fue el abrazo que llegó tarde, pero llegó.